Nadie es profeta en su tierra. Yo pienso que por eso el Señor me trajo a San Antonio. Y aquí Héctor, su esposa de Tepatitlán, y Juan de Dios podrán investigar después. Ya me conocen mucho en Tepatitlán, así es que quizás el Señor me trajo aquí para anunciarlo a Él, para anunciar su palabra, porque todo es acerca de Él. Nunca es acerca de nosotros los sacerdotes, siempre es acerca de Jesús. El día de hoy las lecturas nos hablan de experiencias muy comunes en nuestras vidas. Muchas veces nosotros nos sentimos rechazados, no nos sentimos aceptados por los demás, incluso en nuestras propias familias. El profeta Ezequiel tuvo que llevar un mensaje que no sería escuchado y sin embargo Dios lo mandó y él fue a anunciar ese mensaje. Pablo tenía un aguijón clavado en su carne, dice él, y le pidió a Dios que se lo quitara 3 veces y no se lo quitó. Y Jesús, el Mesías, fue rechazado incluso por los de su propio pueblo y los de su propia familia. Quiero contarles una historia. Cuando estaba en la universidad, en el Centro Universitario de los Altos, en Tepatitlán, mi hermana Rosy, mi hermana gemela, quería también estudiar leyes y entonces hizo sus trámites para ingresar en la universidad y fue rechazada. El siguiente semestre volvió a hacer trámites para entrar a la Universidad de Leyes y fue rechazada. Y por tercera vez, admiro su persistencia, por tercera vez hizo trámites para entrar en la universidad y adivinen qué, fue rechazada. Lo que realmente admiro de ella es su fuerte fe y su coraje para continuar. Me dijo ella, es que yo siento que Dios me llama a estudiar leyes en esa universidad. Él quiere que estudie esa carrera en esa universidad. Y entonces, como era la Universidad de Guadalajara y hay muchos que son aceptados y nunca se presentan, ella comenzó a ir a clases y entonces iba y le pedía a los maestros que la anotaran al final de la lista y muchas veces llegó a casa desesperada, frustrada porque sus compañeros se reían de ella y los profesores le preguntaban por qué iba a clases si no estaba en listas, y ella siguió yendo a clases. En lugar de no hacer nada y sentarse a llorar, ella buscó a una de esas personas que no habían salido en listas y que eran nombrados y que no se presentaban a clases. Uno de esos muchachos le hizo una carta cediéndole su lugar. Y con el paso de las semanas, los maestros, al mirar su capacidad, su persistencia y sus deseos de estudiar, la registraron en la escuela, en la universidad. Ahora ella ha hecho mucho bien en los lugares rurales, ayudándole a personas pobres con el trámite de sus escrituras gratis. Ella ha sido una gran profeta de Dios con personas en donde le ha tocado trabajar. Y le llaman licenciada para aquí, licenciada por allá. ¿Cómo quieren a esta licenciada que fue alguien que fue rechazada tantas veces? En la palabra de Dios de hoy encontramos rechazo, debilidades e incredulidad, falta de fe. Pero también podemos notar que Jesucristo nunca obligó a los de su pueblo a creer en Él o a tener fe en Él. Dios envió por otra parte a Ezequiel a predicar al pueblo que lo rechazaría, y Ezequiel fue. Y San Pablo miró el poder de Dios en su debilidad, como también Dios se manifiesta en nuestra debilidad. Quizás el enfoque que tenemos que poner hoy en las lecturas es en la fe y en la incredulidad. Y había que preguntarnos hoy, ¿cómo estoy yo creyendo en Jesús? ¿Cómo estoy teniendo yo hoy fe en Él? Es fácil creer en Dios cuando todo está bien, cuando ganamos algún torneo deportivo, cuando terminamos la escuela, cuando estamos ganando dinero, cuando estamos sanos o cuando tenemos éxito. Es fácil creer en Dios cuando pensamos en Dios como una idea, como un concepto abstracto.
El problema es comenzar a creer cuando tenemos que convertir esa abstracción en una cosa concreta, traerla a la realidad. El problema es creer cuando tenemos dificultades, cuando estamos pasando momentos difíciles, cuando no estamos teniendo el suficiente dinero para lo que necesitamos. Y eso fue lo que le pasó hoy en el pueblo natal de Jesús. Ellos creían en la ley, ellos creían en el Dios de los ejércitos, pero ¿cómo iban a creer en ese Jesús que conocían desde niño, al que habían visto crecer como un adolescente y luego como un carpintero, un simple carpintero tan ordinario, tan simple como un carpintero de pueblo? ¿Cómo era posible que tuviera tanta sabiduría y realizara milagros que eran solo una propiedad de Dios? Solo Dios podía hacer eso. ¿Por qué los hacía este hombre tan ordinario? A veces a nosotros nos pasa lo mismo. Es difícil confiar en una persona concreta, real y sencilla, que es Dios, Jesucristo. El Dios en quien nosotros creemos no es solamente una idea, una luz, una fuerza. Es una persona que se encarnó y que fue tan simple como un carpintero y que vivió una vida ordinaria. Ese es el Dios en que creemos y en quien confiamos. Un Dios que fue pobre y que fue rechazado muchas veces, como muchas veces nosotros somos rechazados. Por eso nos entiende. ¿Qué podemos aprender hoy en cuestión práctica de este evangelio? Miren cómo las personas rechazaron a Jesús. Además de esas personas que lo rechazaron, también estaban sus apóstoles, que no eran su familia natural, su familia biológica, y sin embargo ellos se convirtieron en su nueva familia. En la siguiente escena, después de esta narración, los apóstoles fueron y anunciaron la buena nueva y realizaron milagros en el nombre de Jesús. Eso significa que nosotros siempre podemos elegir ser parte de esa nueva familia de Jesús, los que siguen a Jesús, los que confían en Él y los que lo imitan. Y cuando lleguen dificultades, nosotros también estamos invitados a pensar en aquello que dijo San Pablo: estoy contento con las dificultades, con los insultos y con todas las persecuciones por amor a Jesucristo, porque cuando soy débil, entonces soy más fuerte. Mis hermanos y hermanas, el Evangelio y las lecturas de hoy nos invitan a tener fe, la fe que se basa en Jesús, no solamente como una idea, no solamente una fe que está en nuestra mente, sino una fe que está en nuestro corazón. Para que Jesús haga milagros en nosotros, para que Jesús haga milagros a través de nosotros, necesitamos primero tener fe. No al contrario, no va a realizarse el milagro para que nosotros tengamos fe. Al contrario, necesitamos primero tener la fe para que Jesús pueda realizar los milagros. Por eso no pudo realizar milagros en su propio pueblo, porque no tenían fe. La fe que estamos invitados a tener es una fe de confianza que esté en nuestro corazón, que desde allí Jesús pueda hacer obras grandiosas. Vayamos hoy entonces con mucha confianza y esperanza en Jesús, que Él puede hacer maravillas a través de nosotros, que somos los bautizados, su nueva familia, que si nosotros tenemos fe en Jesucristo, entonces a pesar de las penurias, de las ofensas, del rechazo y de las dificultades, como a San Pablo, Jesús nos dirá nuevamente: te basta mi gracia. Lo repito, si alguno de nosotros está pasando por momentos difíciles, por enfermedades, por rechazos, por penurias, tiene que tener en su mente y en su corazón de nueva cuenta estas palabras que Jesús nos dice a cada uno: te basta mi gracia.